Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la última sesión de este sexto Encuentro Internacional de Ocultura dedicado a la España mágica. Déjenme darles, como siempre en todos los inicios de sesiones, algunas indicaciones. Saben ustedes que desde el principio, y se lo agradecemos muchísimo, las sesiones se han agotado en taquilla. Siempre, por razones de comodidad en esta sala y de visibilidad de la pantalla, se suelen dejar butacas vacías en los extremos, que son las que tienen menos visibilidad. Si ustedes ven a lo largo de esta sesión o del programa de la SER, que vendrá después de Ser Historia, que quedan sitios más centrados, se pueden mover, pueden ubicarse en las butacas más cómodas de mejor visión. Déjenme también decirles que me he quedado un poco preocupado porque he visto poco cuaderno en sus manos. Ya no sé si la falta de cuadernos es una visión mía, que yo vengo de la época del cuaderno y el lápiz y lo toman todos ustedes, toman todas las notas en su teléfono móvil, que puede ser. Pero para eso también hemos preparado, ya lo saben ustedes, recursos digitales. Déjenme decirles que Ocultura no es solo un proyecto que enmarca el encuentro internacional, sino que a lo largo del año hacemos también otras actividades en otros lugares, a veces viajes, a veces encuentros más pequeños, tertulias literarias. Toda esa información pueden ustedes recibirla si quieren a través de la página web de ocultura.com. Hay incluso un boletín al que se pueden suscribir gratuitamente y pueden recibir esa información directamente una vez al mes o cada mes y medio en su correo electrónico. Y déjenme, ya que es la última sesión de Ocultura, expresar mi agradecimiento personal a una serie de personas y de equipos que han hecho posible este evento. En primer lugar, creo que uno de los éxitos de Ocultura de este año se debe a Audio Video Record, que es la empresa que ha montado las pantallas y todo lo que es la presencia visual de este evento. También al equipo del auditorio, que ha cuidado el sonido y todo lo que es la gestión de luces de manera impresionante. Creo que hay que dar las gracias, desde luego, también a David Gombau, que es el webmaster que se ha ocupado de ensamblar muchas de las piezas y del arte gráfico de este evento. A Adrià Moratallà, que es el diseñador catalán que nos ha diseñado el cartel que ustedes han visto durante todos estos días. En fin, aunque ustedes me vean a mí todo el rato en este evento, detrás de mí hay un equipo fabuloso que ha hecho que todo esto se coordine a las mil maravillas. Y en especial, déjenme, por favor, dar las gracias a Eva Pastor, que además de ser mi mujer, es la que ha coordinado muchas de las cosas, de las entretelas de este encuentro internacional. Bien, entramos en esta última fase que lo que persigue es rendir homenaje a Juan García Atienza, el padre del concepto España mágica y autor de estas guías de la España mágica. Esta es la primera edición. Estamos hablando de libros de los 80, las nuevas guías de la España mágica las está reeditando actualmente Editorial EDAF, que ha hecho un trabajo fantástico de recuperación y de puesta al día de ese material. Y este homenaje se dedica a un hombre que falleció en 2011 discretamente en su estudio de trabajo, sin que nadie le rindiera el reconocimiento que indudablemente merecía. Así que 12 años después cumplimos con esa obligación los que somos de generaciones posteriores a la aventura de Juan García Atienza. Y me gustaría que me acompañara en este lance final de Ocultura el que ha sido mi compañero de fatigas, que me ha puesto en contacto con tanta gente que actualmente está defendiendo la España mágica con su trabajo, con sus artículos, con sus libros, con sus programas de radio, con sus podcasts, con sus intervenciones de televisión.
y que los tiene todos fichados como si fueran unas páginas amarillas de lo mágico. Jesús Callejo. Jesús. También, por favor, le pido que se una a esta mesa redonda Clara Tahoces. Y se nos suma una cara más, que no es cara nueva, porque el año pasado se conectó con nosotros en directo desde Egipto, desde la pirámide de Saqqara, haciendo una intervención que seguro que muchos de los asistentes a Ocultura todavía recuerdan. Hoy está aquí no solo porque, en fin, está viajando continuamente por un montón de países, sino porque esa persona vive en el Camino de Santiago. No vive del Camino de Santiago, sino que vive en el camino, haciéndolo una y otra vez, recorriéndolo hasta en sus más pequeños rincones y escribiendo también sobre ello. Esa persona es también un amigo, Fran Contreras. Y finalmente no podíamos rendirle homenaje a Juan García Atienza sin que por lo menos alguien lo representara. Y qué mejor que contar como representante de este autor de casi 60 obras dedicadas a la España mágica y a sus secretos, que contar con su hijo. Así que, Juan García Martín, por favor, bienvenido a Ocultura. Hemos titulado, Juan, estas sesiones a lo largo de todo el Congreso de Ocultura con títulos de los libros de tu padre. Lo he visto. Ha sido un pequeño reto, ¿no? El poder encajar, por ejemplo, a Dolores Redondo con algún libro de Juan, pero lo encontramos ese nexo de unión con los pueblos malditos, ¿no? Él escribió una guía de los pueblos malditos españoles. Luego llevamos El cáliz de la discordia, que es su libro sobre el Grial, a la intervención de Juan Eslava Galán sobre la importancia de las reliquias, ¿no? y su influencia en la construcción de la historia de este país. Pero en esta ocasión había que buscar también un punto de encuentro, ¿no? Y al final el punto de encuentro ha sido la guía de los heterodoxos españoles, y creo que define muy bien a tu padre. Tu padre era un heterodoxo. Absoluto. Totalmente absoluto. Él iba contracorriente, si no recuerdo mal. Bueno, él empezó con el cine, fue ayudante de dirección, ¿no? en muchas películas. Él empezó como ayudante de dirección de un guionista, de un director italiano, ayudante de dirección en una película bastante conocida, se llamaba El Greco, y luego hizo una película por sí mismo, la dirigió, se llamaba Los Dinamiteros, y que él siempre dijo que era una pequeña frustración porque, a pesar de ser una gran película, no fue promocionada y no dio un duro, en definitiva. Y entonces eso ya pues le hizo dedicarse a otro tipo de aventuras en televisión española. Claro, eso lo dejó varado en el mundo del cine y finalmente empezó a hacer otras cosas. Fue realizador en televisión española. También, y se puso tras una serie que seguro que los más veteranos de la sala recordarán, que eran Los Paladines. Los Paladines, así es. Así que Juan manejó todo esto, pero hay una anécdota, no sé si tú la conoces o seguro que os la contó. Él hizo un programa, creo que dedicado al carlismo, ¿no? en televisión española, y recibió una llamada de Carrero Blanco, que entonces, en fin, el almirante Carrero Blanco, diciendo que cómo se le ocurría a Televisión Española emitir esa mierda. O sea, dijo palabras textuales,
claro, era una cosa más neutra y más histórica, lo hizo bien tu padre, y lo defenestraron. Lo defenestraron como consecuencia de algún documental que hizo para Televisión Española en aquella época, pues en la que los que se podían meter con las corridas de toros y con determinadas cosas del folclore patrio que eran en aquel momento intocables. Claro, yo he leído alguna carta de Juan Atienza con Antonio Rivera, que era también un muy buen amigo mío, fue el pionero de los ovnis en España, y ellos mantuvieron una correspondencia por la ciencia ficción, porque tu padre escribió también ciencia ficción, es uno de los pioneros de la ciencia ficción en lengua española. Convergieron ambos en Edasa, en la editorial Edasa, y en una colección que llamaban Nebulae. Nebulae. Exacto. Y recuerdo que Juan se quejaba a Rivera, en esas cartas que yo guardo, de las heredé, de Doña Celestina, llamaban así a la censura. Decían, es que Doña Celestina nos tiene hasta los... no reproduciré la palabra, ¿no? Y ahí yo descubrí el carácter heterodoxo y, digamos, a contracorriente de tu padre. ¿Eso lo veíais vosotros en la familia? A ver, yo era muy pequeño en aquel momento, tendría 4 o 5 años, pero yo sí que recuerdo, bueno, pues determinadas llamadas telefónicas que recibía mi padre de determinados grupos de aquel entonces, como consecuencia pues, de las cosas que venía haciendo fundamentalmente en Televisión Española. Y en cuanto a la ciencia ficción, pues sí, él escribió muchísimos cuentos de ciencia ficción, muchísimos, muchos de los cuales no llegaron a publicarse, pero efectivamente Nebulae consiguió que le publicaran. Nebulae era la gran editorial de ciencia ficción en España en aquel momento, si no la única quizá. Y consiguió que le publicaran 2 libros, uno era La máquina de matar, y otro, Los viajeros de las gafas azules. De las gafas azules. Él quería hacer película de los viajeros de las gafas azules, y también se lamentaba de que en España no hubiera ningún productor valiente que quisiera hacer ciencia ficción. Efectivamente, ¿no? Es que no lo había. Eso, claro, eso... Era un género que en España en aquel momento es que no se leía. A lo mejor se leía a los autores americanos, que eran los que estaban en aquel momento en boga, pero un autor español escribiendo ciencia ficción no encajaba mucho. En otra parte de esa correspondencia descubrí otra cosa muy interesante, ¿no? Era una declaración de intenciones de tu padre. Decía, no, es que a mí me gusta la ciencia ficción porque en ella puedo contar lo que realmente pienso de muchas cosas y burlar a Doña Celestina. Claro. Así que ese pequeño auge que tuvo la ciencia ficción tenía que ver con esto, ¿no? Así es. Y luego se lamentaba de, estos de Edasa me engañan, porque dicen que editan 6.000 ejemplares, pero yo lo veo en kioscos, en librerías, en Sudamérica. Estos tiran por lo menos 30 y aquí me están escaqueando. Serían unos poquitos más, seguramente. Esa sensación todavía está en el mundo de los escritores, ¿no? Obviamente. Bueno, así empezó a darse cuenta un poco de cómo es ese mundillo. Mira, antes de que empecemos a conversar todos, hemos recibido algunos mensajes, en fin, muy entrañables de amigos de tu padre. En concreto, uno viene de el que es actualmente el fundador y presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, pero que también fue fundador y presidente muchos años de la Sociedad Española de Parapsicología. Es decir, que en la figura de este amigo de tu padre convergían la pasión por lo folclórico, lo tradicional, lo antiguo, en fin, lo mágico, pero también la pasión por lo paranormal, lo extraño, lo rompedor de la realidad. Se llama Ramos Perera, no sé si lo has llegado a conocer. Sí, creo que sí. Bueno, pues Ramos, claro, evidentemente ya tiene una edad, pero ya ha hecho un esfuerzo, yo creo que memorable, por mandarnos este vídeo, por mandarte también este vídeo. Lo vemos. Gracias por invitarme, pero mi corazón está con vosotros. Me siento muy honrado por poder estar aquí con todos vosotros haciendo un merecido homenaje a la memoria de mi admirado paisano Juan García Atienza. Compartimos muchos momentos con charlas muy interesantes. A los dos nos movían las mismas inquietudes. Él pudo escribir muchos libros con todas aquellas cosas que le gustaban y le inquietaban. Recuerdo cuando escribí Las creencias de los españoles, la tierra de María Santísima,
Una tarde, en mi casa, estuvimos hablando durante horas de lo divino y de lo humano, de vírgenes, cruces, santos, demonios, brujas, reinas, viajes y lugares mágicos visitados o pendientes. Le mostré mi todavía incipiente colección de cruces, ahora tengo más de 1000, hablando de las templarias básicas, griegas, paté, tau y patriarcal. Estuvimos viendo diapositivas y había muchas de lugares templarios, algunos de ellos visitados con él, y Juan dijo: en cuanto acabe el libro que tengo entre las manos, escribiré una guía. Ni más ni menos, que estaba indagando sobre Mosén Rubí de Bracamonte, uno de los personajes más fascinantes del siglo XV. Aquella novela histórica es El compromiso, y eso fue el regalo que me hizo en las Navidades de 2002, con una cariñosa dedicatoria que guardo como un tesoro. Años después salió a la luz Los Enclaves Templarios, una magnífica guía como todas las suyas. Me congratulo de haber sido su amigo, de disfrutar con él entrañables momentos, colaborando en programas de radio y en la Sociedad Española de Parapsicología, y de poder estar hoy aquí entre todos los que le quisimos y admiramos. Juan seguirá vivo, siempre en nuestro recuerdo. Ese fumador empedernido que era su padre, que hasta incluso tuvo un susto con el corazón hace años antes de fallecer, y por culpa del tabaco, porque él estaba todo el día fumando. Se nota, por ejemplo, a mí me regalaba algunos libros y tenía agujeros de cigarrillo. Libros, había estado fumando ahí encima del libro. Recuerdo el cenicero completamente lleno de colillas. Tú lo recuerdas siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente lleno. Ese cenicero, además, lo tengo yo ahora mismo en mi mesita de noche. Ah, sí, lo tienes. Sí, el mismo, exactamente el mismo. Limpio, evidentemente. Porque tú también fumas. Ya no. Ya no. Ya vale, no. vale. No. Bueno, pues ese fumador empedernido ya lo ven ustedes aquí con el cigarrillo. O sea, estaba Con Dal. Con Dal. Con Dal, que eran extra largos, además. Bueno, pues ese hombre del cigarro, y siempre con sus pensamientos a cuestas por todas partes, y que te sacaba una referencia enciclopédica en cualquier momento, tenía, pese a su aspecto severo, porque a veces tenía un aspecto severo, tenía muy buena relación con la gente joven, con los que llegaron después y empezaron a emularlo con sus guías y con sus cosas, ¿no? Uno de estos hijos o nietos de Juan García Atienza es Fran Contreras. Sí. Fran, tú conociste también ¿sí? O sea, Fran, tú conociste a Juan, le entrevistaste en muchas ocasiones. En los 90 le conocí. Siempre me dio ese aspecto de severo, muy padre pilón, ¿no? Distante. Nunca llegué a cuajar. Pero para mí, Juan, no es que esté en el recuerdo, es que es una brújula. La guía mágica del Camino de Santiago nace después de hacer 5 caminos, y en mi primer camino, que fue en octubre del 2004, llevaba la guía mágica en mi mochila, cargándola, y fue clave en una experiencia que cuento en Eunate, buscando los secretos templarios. Carlos García Pascual, Fernando Sánchez Dragó y Juan García Atienza fueron para ese chico que quería ser como Fernando Jiménez del Oso, como JJ Benítez, quería ser un Juan García Atienza, viendo más allá de las frías piedras y descubriendo historias, tradiciones. Y desde los 90, su obra hizo que hiciera una sección en Onda Madrid, que era Madrid Mágico, siguiendo los pasos ya de Jesús o de Enrique Vicente, y hace que hoy, desde hace 10 años, en Más de Uno con Carlos Alsina, haga una sección que se llama La España Mágica, haciendo lo que él hacía en otro contexto, sacando más datos. No solamente está en el recuerdo, yo creo que está en el corazón de todos. Juan es el puntal de una generación que abrió al mundo todo esto que llamamos heterodoxia.
Fernando Jiménez del Oso en la tele, Alex en la radio, Benítez con sus libros y Juan. Y en un momento político-social muy concreto. En esa España en blanco y negro, de repente podíamos hablar de esa España católica, apostólica, romana, que iba todos los domingos a misa, nos abre otro concepto. Para mí es un puntal, sus libros siempre están. Yo hablo mucho, soy muy parlanchín, no quiero comer mucho tiempo, pero te quería decir dos cosas. Los peregrinos tenemos un lema, es tótem, nunca exigimos, siempre agradecemos. Así que gracias a ti, gracias a Eva y sobre todo gracias a todos vosotros. Para mí es un regalo estar aquí. Dentro de 2 días cumplo 51 años y celebrarlo aquí con todos vosotros es maravilloso. Y quería traer una cosa, ¿sabes qué? Yo decidí hacer biblioteconomía y documentación porque mientras vosotros periodistas contabais, descubrí que los periodistas necesitabais libros. Muy Juan García Atienza, por eso estudié documentación. Llevé el servicio de documentación de la revista Enigmas con Fernando y luego después de su muerte, cuando se vendieron las cabeceras a Planeta, Año Cero y Enigmas, reorganicé ese archivo y reorganicé el de Enrique Vicente. Eso es para hacer una cultura aparte. Yo también lo intenté. Yo me hubiese llevado todo lo que teníamos en los 2 almacenes, pero no podía. Y recuperé algo que creo que es importante y que no lo tengo que tener yo. Es un disquete de Sony. Pone Word 7.0 Windows 95. Para aviso a las nuevas generaciones en sala, ahí dentro había datos, es el equivalente al pendrive de estos días. Que conste que también llevo mi cuaderno de campo. Atienza, Año Cero, son los primeros reportajes que hizo para la revista Año Cero. Esto es para ti, Juan, yo no lo tengo que tener, lo tienes que tener tú, pero esto ya me parece, para los que somos mitómanos, como sobrecogedor. En la ciudad de Barcelona, a 20 de septiembre de 1984, reunidos de una parte don Juan García Atienza, con DNI y don Miguel García Píriz, editorial Ariel. Y lo que aparece aquí son todos los listados de sus libros y de otros que jamás, nunca se publicaron para que fueran editados. Firmado con su puño y letra y... Ahí estaba la guía de los heterodoxos españoles, la guía de los pueblos malditos españoles. Te lo leo rápido para no comer todo el tiempo. Guía de la España templaria, guía de los pueblos malditos, guía de la España heterodoxa, guía de los místicos españoles. Hay curiosos, hay uno que es guía del vino y las tabernas de España. Este es muy interesante. Con pan y vino se hace camino. El yantar es muy importante. También es España mágica. Hay otro que es también muy interesante, guía española del erotismo místico. A mí me interesa. Pero esas no las llegó a escribir. No. Hay libros fascinantes que debían ser fascinantes y hay otros con otros títulos que EDA recuperó en su momento de una forma prodigiosa. Así que esto no es para mí, no lo tengo que tener yo, esto es para ti, para que lo guardéis, así que... Y sobre todo, gracias. Te voy a decir una cosa, a tu espalda tienes que tener en cuenta que hay un grupo, una generación, que es la mía, de gente que se dedica a lo que se dedica. Mi vida es un viaje continuo por España y por el mundo gracias a señores como ese. Bueno, es tiempo de ir recuperando estas cosas y es verdad que Juan García Atienza fue un autor muy prolífico, escribió muchísimo, se pasaba todo el día, me imagino que tú lo recordarás, dándole a la máquina de escribir en casa, ¿no? Dándole a la máquina de escribir y muchísimo tiempo fuera de casa. Mucho tiempo fuera de casa. Mucho tiempo fuera de casa y cuando volvía era... Pues, el acontecimiento. La flor que llegaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a pesar de que luego se ponía otra vez a sus cosas, pero sí, le echábamos muchísimo de menos. Se pasaba un mes o mes y medio sin aparecer por casa y conduciendo por unas carreteras que en aquella época pues no eran demasiado buenas. No era la de esta época, indudablemente. Él, bueno,
Fue un hombre de cine, como hemos dicho, y tengo un mensaje para él de otro hombre de cine. Es un hombre de cine que está vinculado también al misterio, ha hecho varias películas. Hace poco le rindieron un homenaje en el Festival de Cine de Sitges y también fue autor de muchos libros sobre la Cataluña mágica y programas de televisión sobre la Cataluña mágica. Ese autor, en fin, ese director de programas de televisión sigue hoy en activo, haciendo sus programas en Cataluña y se llama Sebastián Darbó. Manda este mensaje. Hola, soy Sebastián Darbó, periodista antropológico y uno de los pioneros de la divulgación de los conocimientos heterodoxos y ocultos de las tradiciones mágicas, ancestrales, las leyendas y compañía en todos los medios de comunicación en España. Estoy aquí para hablaros de un compañero, de Juan García Atienza. Ponemos en toda pantalla para que lo veáis bien. Él era valencià y se dedicó a la divulgación de los conocimientos heterodoxos que existen en España. Trabajamos juntos en Televisión Española, efectuábamos reportajes en cine, los dos éramos cineastas, y él, a medida que iba efectuando los reportajes, fue asimilando conocimientos ocultos de esta España esotérica que existe entre nosotros. Entonces lo manifestó, sus conocimientos, los trasladó a los libros. Escribió la primera, la segunda guía mágica de España, publicada por Martínez Roca. Publicó también otro tipo de guías, las guías de las brujas, las guías de los pueblos malditos de España, en fin, una serie de libros que son casi unos 50, que los ha dejado para la posteridad. Sin embargo, el libro más significativo quizás suyo es este que ahora veremos, El Camino de Santiago, donde Juan dio las claves ocultas de este camino esotérico de iniciación que recomendamos que lean porque es realmente extraordinario. Como decía, Juan hizo muchos libros. Ahora veréis aquí un conjunto de esos muchos libros. Incluso estuvo en la colección Otros Mundos. Y ahora es el momento de darle un homenaje a Juan García Atienza, que nunca lo olvidaremos, en este congreso, en este evento cultural que se organiza a cargo o pensado por Javier Sierra y que tiene por propósito dar a conocer a los maestros, a los pioneros, en este caso a Juan García Atienza. Ahí estás tú, Juan. Ese soy yo, sí. Ese eres tú con tu padre. Con un poquito más de pelo. Con un poco más de pelo, bueno, en fin, esto nos pasa a todos, no pasa nada. ¿Cómo era la relación en casa con Juan? O sea, te nos decías que lo echabas de menos, que muchas veces él estaba fuera de viaje, pero ¿os contaba los proyectos en los que estaba? Bueno, él era bastante reservado muchas veces en las cosas que hacía. O yo por lo menos no alcanzaba a comprender muchas de las cosas que hacía, porque yo era muy pequeño. Pero esa foto es que me acuerdo perfectamente, que está tomada en la casa de campo, al lado de un merendero en el que había un perrillo. Y como tanto a él como a mí nos fascinan los perritos y los animales, estuvimos toda la mañana jugando con el perro. Supongo que esa foto la haría mi madre. Porque es que además, me acuerdo cuando me pediste fotos de mi padre, que me costó muchísimo encontrar fotos de mi padre, porque claro, en casa el que hacía las fotos era él. Entonces, la rara vez que mi madre cogía la cámara, o las pocas veces que a mí me la dejaba, pues aprovechábamos y encontré, pues yo creo que las que te di y un par de ellas más, pero muy poquitas. Y en casa era muy, muy entrañable, era muy, muy familiar, muy familiar. Y con sus nietos, con mis hijos, sobre todo con mi hijo mayor, era su debilidad. Su debilidad de todas esas cosas, porque además también mi padre ha influido mucho en mi hijo. Y bueno, mi hijo lo recuerda con absoluta pasión, vamos. Muy familiar, muy entrañable. Sí. Una de las hermanas que tienes, pero es hermana literaria, porque ha escrito libros
siguiendo también los pasos de Juan García Atienza, es Clara Tahoces. Clara, buenos días. Buenos días. Tu relación con Juan también tiene algo particular, y es que tú fuiste probablemente la última persona que le hizo una entrevista a fondo, en este caso para la revista Más Allá, una entrevista en la que, y ahora que está aquí Juan, también está bien sacarlo a colación, él se lamentaba, lo recuerdo muy bien, porque yo era el director de la revista en ese tiempo, Sí. él se lamentaba de no haber pasado más tiempo con Carmen, con tu madre. Decía, es que Sí. he viajado mucho, he Sí, estado sí. haciendo muchas cosas, pero he pasado poco tiempo con Carmen, ¿no? Sí, exactamente. Yo la entrevista la realizo justamente un año después del infarto. Él había bajado bastante el ritmo de trabajo, pero él tenía siempre la espinita, me decía, de que tu madre la había tenido un poco abandonada porque trabajaba 15, 16 horas diarias, se levantaba a las 5 de la mañana, esto me decía, para escribir, y es que no se despegaba de la silla en todo el día, ¿no? Y aún así tenía, dicho por él, el complejo del conejo de Alicia del País de las Maravillas, que es que siempre llegaba tarde porque él tenía el lamento de que no había empezado a escribir siendo demasiado joven, sino ya con unos 40 y pico años, y que le quedaba muchísimo trabajo por hacer, muchísimos libros por contar, y que no le daba tiempo. Y entonces tenía ese complejo de que tenía que aprovechar el tiempo al máximo y quitárselo del ocio para poder seguir escribiendo y dejar un legado como el que ha dejado, ¿no? También es verdad que en esa entrevista pues, me habló de cosas bastante personales que me llamó la atención, porque a mí me pasa un poco como a Fran. Yo al principio a tu padre, pues es que tu padre imponía bastante, entonces acercarse a él pues te daba como corte, ¿no? Yo me acuerdo en uno de los libros que publiqué, que es Diario íntimo de una bruja, que me lo presentó Javier, y entonces le dije a Javier la posibilidad de que me lo presentara Juan, pero yo no me atreví a decírselo. Y la verdad es que sorprendentemente dijo que sí. Y además me dijo una cosa que no he contado nunca, pero que es curiosa, es una anécdota, y es que en ese libro, que es como una especie de diario, bueno, es un libro que está descatalogado y no creo que lo encontréis, pero bueno, pues como un diario, y hay partes también de la antigüedad, y yo recojo algunos trozos de un libro de Leandro Fernández Moratín sobre el asunto de las brujas de Zugarramurdi. Y yo, en mi juventud e inmadurez, consideré que el lenguaje que utilizaba Leandro no se iba a comprender, entonces lo intenté como allanar, castellanizarlo lo máximo posible para que fuera comprensible y no se hiciera muy farragoso dentro de la novela. Y cuando terminé la presentación, se me acercó Juan y me dijo: la próxima vez que vayas a copiar, me dijo, copia bien. Y se me quedó así, esto con mucho impacto, ¿no? Que me acuerdo de esa frase que me dijo. Y luego la verdad es que el día de la entrevista en vuestra casa fue muy entrañable y muy cercano, cosa que yo ya te digo que tenía una imagen, pues como siempre, de que me imponía bastante, ¿no? Y ahí fue donde me relató un poco cómo había sido su vida a nivel personal. Decía, se lamentaba también de que teniendo una obra tan prolífica como 60 libros, que vivía muy modestamente, eso me decía, de la escritura, ¿no? que apenas le daba para llegar a fin de mes, y que realmente yo lo vi como que en ese momento sí se encontraba como esclavizado, entre comillas, a lo que es el mundo del libro, ¿no? Que también tendría otro debate, ¿no? De cómo es difícil vivir de los libros exclusivamente, aunque él lo consiguiera, pero aún así él tenía la cosa de que siempre llegaba tarde a esto, ¿no? Y la verdad es que poco más puedo decir, aparte de las veces que, bueno, pues que por supuesto, para mí ha sido una absoluta inspiración. Yo escribí un libro que era Guía de la España Encantada, que también está en Encontrable. Bueno, lo hizo ABC. Claro, fue una cosa que hizo ABC en su momento a través de Europa Press Reportajes. Entonces, claro, como se dio por fascículos, pues ya es una cosa que habría que recuperar, pero bueno, eso algún día. Y realmente a mí las obras de tu padre pues, me sirvieron muchísimo
para orientarme y ver un poco los puntos importantes que había que tocar, y es como un faro para todos nosotros. La verdad es que sus obras siguen vivas, que es lo importante, y yo estoy muy contenta de que así sea. Jesús Callejo, ¿te acuerdas de esta foto? Me acuerdo. Sí, porque no tenemos tantas fotos con Juan, es verdad. En Jerez de los Caballeros, en un congreso sobre los templarios, ¿no? No podía ser de otro tema, efectivamente, Jerez de los Caballeros. Lo recuerdo bien porque ahí es donde, ya les conocía antes, nos conocíamos, pero ahí es cuando se entabló una buena amistad que duró pues, hasta el final de sus días. Y con multitud, ¿no?, de encuentros que tuvimos, incluso dentro de la intrahistoria de mi biografía. Antes citó Ramos Pereira la única novela que él publicó, que es El Compromiso, y lo publicó con apóstrofe. Pero yo entonces era el director de Apóstrofe. Es decir, que tengo el privilegio de haber publicado la única novela de Juan García Atienza, y por lo tanto tuvimos muchas reuniones, y él estaba muy entusiasmado con la novela, porque hasta ese momento lo que había publicado, evidentemente, eran o bien guiones de cine o bien los libros que le han hecho famoso, ¿no? Y que por eso estamos aquí rindiendo el homenaje. Pero la novela, y además basada en ese personaje también abulense que era Mosén Rubí de Barcamonte, le hacía muchísima ilusión. Es verdad que al final pasó sin pena ni gloria, ¿no?, la novela, también por una falta de distribución en aquel momento, porque a mí me hicieron director de Apóstrofe durante unos pocos meses, lo suficiente como para que esa obra no quedara en el olvido. También, se ha citado antes Antonio Rivera, tuve también el privilegio, cuando era editor de Corona Borealis, una etapa de 2 años, pero que fue bastante fructífera. Publiqué los 2 últimos libros de Antonio Rivera también. Con lo cual, esa era esa contribución que mucha gente no conoce. Yo no te voy a dar ningún libro mío para que lo publiques. Es una parte, ya te digo, muy poco conocida de mi vida, que era la de editor, con lo cual, pues a partir de ahí, con Juan tuve mucha relación, nos veíamos cada cierto tiempo en un bar cercano a la Glorieta de Bilbao, donde vivía, y recuerdo, pues eso, que aparte que estaba siempre con su cigarro, ahí nos servía un poco para este tipo de cosas que comentaba Clara, en fin, cómo estaba un poco desencantado un poco del mundo editorial, sobre todo también de la etapa cinematográfica. Es verdad que Los Dinamiteros, que me parece un peliculón, una obra maestra, y pasó sin pena ni gloria, ¿no?, en la época del franquismo. Con Pepe Isbert de protagonista, nada menos. Sí, exacto, Pepe Isbert, que está inconmensurable. Y recuerdo, pues eso, cada vez que nos veíamos me llevaba un libro, ¿no? Me llevaba un libro suyo, dedicado, el cual me hacía yo también le llevaba si tenía algún libro publicado, nos hacíamos intercambio de cromos, en este caso intercambio de libros, y recuerdo que alguna vez, claro, los encuentros que tuvimos, que fueron unos cuantos, ¿no?, porque él, es verdad que estaba en esa etapa un poco como olvidado por la gente, y bueno, pues a mí me encantaba estar pues con uno de mis mentores, uno de mis maestros, que era Juan García Atienza. Entonces me llevaba siempre algún libro, y recuerdo que tengo a veces el mismo libro dedicado 2 veces por él, ¿no?, con lo cual me hace ilusión, porque es como 2 fases y con 2 dedicatorias distintas, todas ellas muy cariñosas. Así que nada, le tengo siempre un recuerdo muy entrañable, y sobre todo por eso, porque él se daba cuenta, como decía Clara, que al final tenía que estar escribiendo un poco para sobrevivir, porque, por desgracia, y en España nos pasa con mucha frecuencia, el talento no se reconoce, y esta persona, que tenía que haber vivido en unas condiciones económicas mucho más favorables, pues al final tuvo que sobrevivir casi como si fuera un escritor del siglo XIX. No sé si tú te acordarás, pero hace unos meses, haciendo limpieza en mi archivo y poniendo en orden cosas, me encontré con unos papeles que eran un proyecto de libro, y esto tampoco sé si Juan se acordará, donde Juan Eslava, tú, Juan Atienza y yo montábamos una especie de atlas de la España mágica. Es un proyecto que no llegamos a hacer, pero que se llegó a plantear en su momento, ¿no? Es cierto, bueno, hubiera sido un proyecto precioso, ¿no? Sí, porque en el fondo, fíjate un poco que 4 patas para un banco, ¿no? Nos reuníamos. O para una mesa de Salomón. Claro, efectivamente. Tenemos aquí a Juan Eslava Galán. Cada uno, fíjate, con una perspectiva, a pesar de que es muy unificadora, ¿no?, de la España mágica, pero con perspectivas muy diferentes también de cómo entendemos un poco este legado de la España mágica, porque en definitiva Juan García Atienza se puede considerar que es eso, ¿no?, el impulsor de un legado de la España mágica, a pesar de que sus primeros libros
dentro de esa cronología, los primeros libros serían los de Fernando Sánchez Dragó, pero entre los dos también conocimos a Sánchez Dragó, también él aportó muchísimo, ¿no?, a todo este conocimiento de nuestras tradiciones, pero así como Dragó era como un personaje mucho más público, mucho más mediático, es verdad que Atienza lo hacía siempre de un plano mucho más discreto, más humilde, si quieres, un poco más silencioso, y eso es al final lo que, por desgracia, le ha pasado, esas consecuencias de que muchísima gente a día de hoy no le conozca y, lo que es peor, no le reconozca. Yo creo que ahí se podría trazar incluso un camino, una línea, ¿no?, una genealogía que arrancaría en el barroco con el padre Feijó, ¿no?, Sí. que ya recogía sucesos extraños, extraordinarios y mágicos de la península ibérica, que se remontaría en la época de Menéndez Pelayo y su historia de los heterodoxos españoles, ¿no?, que él la hizo con una intención casi de persecución católica, pero que recogió mucha información, evidentemente, de la que luego bebieron otros autores. Seguiría con Dragó en el siglo XX y con Atienza. Carlos Pascual, que también ha citado. Carlos Pascual, sí. Hombre, yo creo que cuando se habla de los heterodoxos está claro que hay una obra de referencia, ¿no?, que es la de Marcelino Menéndez Pelayo, una obra que escribe a finales del siglo XIX y además escribe en distintos tomos. Es cierto que era una obra que estaba imbuida del catolicismo, es decir, para él el heterodoxo era el que no era católico, o el que era católico pero con unas tendencias más o menos heréticas. Pero es cierto que crea las bases de buscar, de ahondar un poco en nuestras raíces históricas, de darnos cuenta que ha habido personajes que iban contracorriente, que eran las ovejas negras, pero que sin embargo fueron un revulsivo para el pensamiento mágico del siglo XVI, siglo XVII. Algunos fueron santos, algunos fueron herejes y otros pues, fueron perseguidos por la Inquisición. Entonces, yo creo que es una obra siempre de obligada referencia, ¿no?, la obra de la historia de los heterodoxos españoles. Y ahí, por ejemplo, pues es donde, y yo sé que también Juan García Atienza bebió de esas obras. Ahí es cuando conocimos pues, a Arias Montano, a Prisciliano, en fin, a Lucrecia de León, a tantos y tantos herejes heterodoxos que gracias a ellos dieron un pensamiento alternativo a la ortodoxia imperante en aquella época, que era un catolicismo a marcha martillo. Bueno, decía Darboux que La Ruta Sagrada era su gran libro, ¿no? Luego se han hecho varias ediciones y han puesto el antetítulo antes que el título, pero bueno, el título es La Ruta Sagrada. Pero él hizo también una guía judía de España, es decir, trabajó mucho en libros que tuvieran un sentido práctico. Sí. Exacto, que el lector no se quedara solo en la parte teórica, sino que pudiera imbricarse en eso. Y eso se ve muy claramente en libros tuyos, Jesús, o sea, ese sentido práctico, tú lo has incorporado a muchas obras, sí. Has puesto índices o apéndices también dedicados a museos insólitos, a plazas que se puedan visitar. En el caso tuyo, Fran, también lo has hecho con tus guías de... En el camino hay algo que desconozco. Claro. Que desconoce mucha gente. Yo siempre digo que el camino del siglo XXI no nace solamente con Elías Baliñas, que es el sacerdote ocebreiro que crea el símbolo universal, la flecha amarilla, sino que el camino del siglo XXI, el que hoy todos recorres, nace en los años 80 con Fernando Sánchez Dragó y con Juan García Atienza. Y a todo el mundo se les olvida. Y otro personaje, que es un profesor navarro, Andrés Muñoz, que pone la primera flecha amarilla en el puerto de Bañeta, en Navarra. El Camino de Santiago que hoy todo el mundo conoce, el mágico, el histórico, el gastronómico, el medioambiental, nace por la literatura, por estos heterodoxos que hablan de que hay una ruta que va más allá de lo cristiano, que alberga secretos, que alberga leyendas, que alberga misterios, enigmas. Y fíjate, él hace en la guía de la España Mágica y la segunda guía de la España Mágica una miscelánea muy rara. Esos son los libros que me llevo yo en mi primer camino y además que en UNATE me transforma la vida personal y profesional, pero es visionario. Mira, ahora se cumplen 30 años de la declaración. Ahora se cumplen 30 años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO del Camino de Santiago. Eso ocurre en el 93. La Ruta Sagrada nace en el 92 y en el 93 publica Los Peregrinos de Compostela. En el 93 al camino llegan 9 millones de personas venidas de todo el mundo. Olvídate de Paolo Coelho. Seamos chauvinistas españoles. Quien puso los misterios del camino en la literatura, en los medios de comunicación, fue él. Y cada vez que hago una conferencia,
doy un PowerPoint contando historias o me llevan los periodistas con turismo de Navarra. Sí, Elías Baliñas está muy bien, ya, pero hubo un tipo antes, 2. Sánchez Dragó, os guste o no os guste, para mí es totémico, soy un mitómano, y Juan García Atienza, sin lugar a dudas. Y eso la gente no lo conoce, ¿eh? Fue visionario en el camino. Pero también escribió de ovnis y de cosas... Sí, escribió de todo. Claro. Hay mucha gente que desconoce también la parte de autor de ciencia ficción y de relatos de fantasía y tal, que escribía Juan García Atienza al principio. Es verdad que tuvo distintas etapas. Yo creo que se dedicó a la España mágica precisamente porque no triunfó como cineasta, que yo creo que es lo que le hubiera gustado. Pero fíjate, qué curioso, ¿no? Como muchas veces la vida te cierra una puerta y te abre otra, que al final es lo que le ha dado pues, un poco esa relevancia y que pase, ¿no? Un poco a la historia. Y me contaba, es verdad que cuando la lista esta que ha citado antes Fran Contreras, prácticamente lo tocó todos los temas que se supone que son como un poco el epicentro de la España mágica, ¿no? Se toca los temas de brujería, de inquisición, de lugares mágicos, de cuevas, de montañas sagradas, de templarios, en fin, también de la Orden Teutónica tiene un libro, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que él me decía en estas conversaciones que teníamos en el café ahí, mientras disertábamos de lo divino y de lo humano, me decía algo que es muy interesante, que yo he intentado también plasmar en mis obras y vosotros también, y es, dice, a veces me arrepiento de haber revelado algunos de estos lugares mágicos. Sí. Un dolmen perdido, una ermita que está en la cúspide de una montaña, porque hay gente que va allí y en lugar de ir como hay que ir, con el respeto adecuado, con la veneración, pidiendo permiso incluso al númeno, al germen, lo que del hogar, sino no, van allí para poner ahí su pintada, su graffiti, aquí ha estado fulanito, o llevándose una piedra o llevándose algún objeto que forma parte de ese paisaje. Entonces, él muchas veces decía, dice, claro, al citar estos lugares, como yo tengo que dar la referencia geográfica, mucha gente iba allí, pero no iba como se debe ir, ¿no? Que es precisamente con ese respeto que merecen los lugares mágicos, porque ese lugar mágico lo ha sido antes, ahora y lo será después. Entonces nadie tiene que conseguir ningún elemento como recuerdo o como una especie de reliquia, porque en el fondo lo estás deteriorando. Y cuando tú lo deterioras, lo que haces es que estás impidiendo que esa belleza, que esa grandeza, que ese poder, que esa magia, que esa espiritualidad permanezca para las generaciones siguientes. Hay algo que ustedes han estado viendo estos días ahí en el exterior del auditorio, en los tótems digitales, que es este cartel animado en el que aparece un código QR que va a un dossier con los artículos que se han rescatado de hemeroteca de tu padre, ¿no? de Juan García Atienza, y que ustedes pueden descargarse a través de ese código. Pues bien, los compiladores de este dossier son Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma. Son dos ávidos coleccionistas y preservadores de la memoria de hemeroteca de este país vinculado con lo heterodoxo, y son los que muy generosamente han hecho este trabajo y nos envían un saludo en vídeo para que, en fin, todos ustedes conozcan su trabajo. Un saludo cordial a todos los participantes de O-Cultura y aprovecho para mandar un fuerte abrazo. Agradecemos a los organizadores del evento, Javier Sierra y Jesús Callejo, que nos permitan presentar el dossier que hemos dedicado al historiador Juan García Atienza. Precisamente fue Javier Sierra quien nos sugirió la idea de realizar una monografía compilando los artículos de Atienza y sus entrevistas, como estamos haciendo desde hace años con otros autores heterodoxos. Consideramos que es importante rescatar del olvido los trabajos de los pioneros. Lo cierto es que no podemos perder la perspectiva histórica de lo que ha significado la España mágica, la rica O-Cultura de nuestro país y el papel que como ideólogo ha desempeñado Juan García Atienza con sus valiosos trabajos de investigación y de divulgación. Es por tanto un obligado ejercicio de memoria histórica recordar y ensalzar la figura de Juan García Atienza. Las nuevas generaciones tienen que saber quién fue y qué aportó. Muchas gracias. Muchas gracias.
Moisés y Claudia han hecho un trabajo espectacular con esta compilación. No, el trabajo que están haciendo esta pareja es increíble, ¿no? También, porque están recopilando no solo testimonios, no solo en el caso de Atienza, ¿no? Sino un poco dentro de toda la cosmovisión mágica, recopilando vídeos antiguos, cuando, por ejemplo, en casetes. Mira, te contaré un secreto. En la página web de Televisión Española, los programas que hay de La Puerta del Misterio y de Más Allá están por el trabajo de Moisés. No los tenía ni Televisión Española. Esto no sé si hago bien en contarlo, pero hay que dejarle el reconocimiento a Moisés. Es un archivo con patas, es una hemeroteca. Y en la página web de Televisión Española, todo lo que veáis de JJ Benítez y Fernando está porque él lo tenía grabado. Bueno, muchos tenemos en VHS todavía grabado programas, pero él llamaba a televisión, ponerlos, subirlos. Habría que añadir ahí, que seguro lo tiene, o a lo mejor no cabía, el trabajo que hizo con Fernando Jiménez del Oso. Sí, claro, ha hecho de muchos. La enciclopedia de los temas ocultos, que es fascinante. Yo sé que vamos mal de tiempo, pero te voy a leer una cosa que sigue en vigor. Con Fernando hizo una serie, La España extraña, en Televisión Española, y decía, esto es bueno, ¿eh? Ya, sí. Hay dos Españas, y no lo digo en el sentido de Machado, joder, qué actual, esto es de 1976, ¿eh? Hago referencia a que junto a esta España tecnificada que conocemos, de aviones, coches, modernos edificios, nuevas tecnologías, con un gran desarrollo, hay otra España. Existe una España de brujas, curanderos, místicos, pero que no están de moda, que están ligados a la profundidad de una tierra y formando parte del pueblo. Una España extraña en la que nos iremos introduciendo. 1976. Y sigue en vigor. Bueno, eso es una capacidad, desde luego, visionaria que tienen todos los grandes. Pero fíjate, se nos ha colado antes, le damos paso ahora, sí. Un vídeo de Sebastián Vázquez. Él fue su editor durante muchos años en Editorial EDAF y también nuestro, claro. De todos. De todos. Sebastián fue un poco el que también nos sirvió de puente en su momento con Juan, sí, para que le pidiéramos el prólogo de nuestra España extraña. Y claro, le hemos pillado a Sebastián en un lugar mágico, como no podía ser de otra manera, en el norte, en la Costa de la Muerte, y nos manda este mensaje desde allí. Un saludo cordial a todos los participantes de O Cultura y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a mis viejos amigos Javier Sierra y Jesús Callejo. Y quiero agradecerles la oportunidad que me dan de participar en este homenaje a quien fue también gran amigo, Juan García Atienza, y del cual estoy orgulloso de haber sido también su editor. Este saludo lo mando desde el santuario lítico de Muxía, este lugar sagrado que se dice el fin del Camino de Santiago, entendido como esas etapas del camino de la resurrección que, partiendo de Santiago, seguían por Noia, continuaban por Fisterra y terminaban aquí, en Muxía, donde el apóstol se encontró con la Virgen María. Si no lo conocen, no duden de venir a este lugar. Reitero ese saludo y buen encuentro. Bien, no sé si tu padre te llevaba de vacaciones a estos lugares mágicos y te los explicaba, porque era un poco la fantasía que teníamos todos nosotros de ¿cómo sería viajar con Juan García Atienza, ¿no? La verdad es que de vez en cuando sí que me iba con él en el coche, sobre todo cuando estábamos en Logroño, la familia de mi madre es de Logroño y su familia también, y bueno, pues los alrededores de Logroño y en Navarra pues hay un montón de enclaves de los que a mi padre le gustaba mucho oír. Y muy a menudo mi madre se quedaba con su hermana, con su familia, y muy a menudo yo me iba con él a descubrir sitios. Yo era pequeñito y me acuerdo de lo que me acuerdo, lógicamente, pero sí, muchas veces viajes cortos, de un día o de dos como mucho, pero sí que me llevaba. Hay un
hijo, entre comillas, de tu padre, un hijo literario de tu padre que es heterodoxo entre los heterodoxos y que hace las cosas más raras que te puedas imaginar, le pedimos un mensaje para ti. Jesús y yo le hablamos con él y le pedimos un mensaje para este encuentro. Y en vez de mandarnos un mensaje como todos los que hemos visto, nos cantó una canción. Es un personaje inclasificable, pero tiene la gracia de haber querido despedir esta cita, este encuentro que hemos tenido, con algo de música original. Es el Joan Manuel Serrat de la España mágica, ¿no? Así que, si te atreves, no me atrevo. Te lo ponemos. ¿No te atreves? Sí, me atrevo. ¿Te atreves? Bueno, pues vamos con el siguiente vídeo. Se llamaba Juan García, como tantos otros más, pero él era especial, pues no todos se apellidan como una ciudad medieval. Villa de la Caballada, cuando los arrieros salvaron al niño Alfonso para el trono real. Juan García Atienza, que nos descubrió la magia que aquí abunda, si la sabes ver, sobre todo en las huellas del camino jacobeo al que llaman el francés, del camino jacobeo al que llaman el francés. Senda de peregrinos, de Canfranos, Roncesvalles, hasta el mismo Finisterre, por donde se esconde el sol cada atardecer. Atienza, el de los templarios, antonianos y otros monjes que crearon hospitales para curar a las gentes de los males de sus pies. Y otros casi secretos, como San Bartolomeo, centro místico de España, con su alquímica solar. Atienda, cineasta inagotable, escritor, al que tanto debemos los que vinimos después, con quien tenemos una deuda, quienes aprendimos de él, con quien tenemos una deuda, quienes aprendimos de él, porque nos enseñó a ver lo que no todos pueden ver. Está dándole los últimos arreglos y el tema pronto llegará, ya que estamos aquí con la SER a punto de entrar, pronto llegará a los 40 principales. ¿No? Es cuestión de meses. Bueno, Juan, querido Juan, no sabes cómo te agradecemos que hayas estado aquí dando testimonio de tu padre y manteniendo la memoria de tu padre. Sé que estás trabajando con Editorial EDAF en el rescate de sus obras y todas ellas se pueden encontrar también en nuestra propia librería aquí en Ocultura.
pero no queremos que te vayas con las manos vacías. Aparte del recuerdo que espero que sea bonito y bueno y te lo lleves para siempre, queremos también hacerte entrega de algo que recoge el cariño que sentimos varias generaciones por tu padre. Y bueno, es un obsequio único, es una placa que han diseñado dos amigos, ¿no? Sí, además es Alex Fernández. Y bueno, recordáis que uno de los vídeos que se han puesto aquí es esta también investigadora, escritora de 50 lugares mágicos de La Rioja, que hacía mención a las chiquinitas, ¿no?, de La Rioja. Y ella, junto con Iván Figueiras, tienen una pequeña empresa donde hacen, pues eso, pequeños objetos, delicatessen, se podría decir, artísticas, y han tenido la amabilidad y la generosidad de hacer algo exclusivo, único para este congreso, y es una placa preciosa, en homenaje, pues como no, a nuestro mentor, al que hemos estado homenajeando durante estos 4 días, que es Juan García Tienza, y que Javier y yo pues vamos a entregar a su hijo, como no, al heredero, porque yo creo que se merece, bueno, es un pequeño objeto, pero se merece todo el reconocimiento posible, con una frase y con una dedicatoria muy especial. ¿Qué me queda por decir después de esto? Que muchísimas gracias, de verdad, por haber organizado esto. A vosotros, a todos los ponentes, a toda la organización, a todo el público y, bueno, pues que, como bien dices, mi padre falleció sin hacer ruido, exactamente igual que como vivió. De hecho, de su fallecimiento se enteró muy poca gente porque no lo divulgamos, la verdad. Y, bueno, pues aunque tardío, yo creo que se lo merece. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les puedo decir? Acaban de demostrar con su cariño, con su presencia estos días, con el apoyo a todos los invitados a este encuentro de Ocultura, que la España mágica está más viva que nunca. Y gracias a ese cariño, también la memoria de tu padre está más viva que nunca. Así que, por lo que respecta al trabajo que hemos realizado Jesús y yo en estos meses, que por cierto, Jesús, muchísimas gracias por todo tu apoyo siempre incondicional y generoso. Y por lo que respecta al ensamblaje de este 6º Encuentro Internacional de Ocultura, les quiero decir que espero que ustedes se lleven tan buen recuerdo como nos llevamos nosotros y que haya otras muchas oportunidades, otros encuentros de Ocultura para darnos cita y seguir elevando el espíritu con cosas que verdaderamente importan. Y la España mágica es una de ellas. Muchas gracias. Y a ustedes les damos ahora un descanso de 10 minutos. En 10 minutos vamos a arreglar un poco este escenario para convertirlo en el estudio de Ser Historia. Están, por supuesto, más que invitados a presenciar, asistir a la grabación del programa que lleva ya
muchas temporadas en antena y con mucho éxito, de Nacho Ares en la cadena SER y que rescata nuestra historia y habla mucho de la España mágica. Vamos a rendir, evidentemente, en las ondas también homenaje a Juan García Atienza y a los misterios de este rincón que nos ha visto nacer a casi todos nosotros. Y por favor no se lo pierdan porque creo que va a ser también el colofón perfecto al 6º Encuentro Internacional de Ocultura. Les espero en 10 minutos.